vamos a ver, en el encanto del retiro, vamos a poner orden que... retiro, pues, voy para allá. En el encanto del retiro me tomé, que me la hizo Johnny, una de las mejores tortillas con callos por encima que he tomado en mi vida. Pero te ponen los callos por encima. En esta ocasión sí, con la salsita y tal. Y hay otras que van dentro. A mí me gusta como me las hace Johnny. Ahí lo dejo. La Johnny. Y esta de Lara está muy buena la tortilla. Yo sé que tengo debilidad. El encanto del retiro. El encanto del retiro. Hombre, se llevan a 15, ahí estamos todos los días. Bueno, todos los días no. Hay una que es, ¿cómo se llama este retiro? Háblame al micro que estamos en directo, ¿eh? No, pero que está apagado y estamos en directo, no te preocupes. Menos mal, porque iba a decir una barbaridad. Pero yo pensaba que os habéis enterado que estábamos... Una valoración sobre... No, ahora, ¿es coña o es serio que estamos en abierto? Claro que estamos en abierto, esto es como la cadena SER, estamos en abierto, yo os dejo hablar, ¿sabes? Esto es como la cadena SER, espero que no. No, pero la cadena SER ayer se descoló también. Bueno, fue glorioso, ¿eh? Sí, lo tengo, luego mejor hablar de tortillas que de cómo conducen las tías. Joder, era necesario recordar. Lo de la cadena SER ayer fue glorioso. Lo vamos a escuchar ahora. Fue maravilloso. Pero antes vamos a ponernos en situación. No de la cadena SER. Bueno, Fernando Paz, muy buenos días. Bueno, ahora comiendo tortilla. Óscar Arriba, buenos días. Yo hablo por vosotros. Y Diego Camacho. Tortilla hay que decirlo por gentileza de Lara, la mujer de Fernando Paz, que es una maravilla. Anoche me escribió y me dijo, mañana va Fernando con 2 tortillas. Y mi hijo tiene debilidad por estas tortillas, pero me dijo que una era para mí y ya no queda. Ahí hay un... Bueno, vamos a ver. Yo quiero que hablemos hoy. Hay unas cosas que no podemos pasar. La mafia del PSOE, Santos Cerdán y Gibraltar. Digo porque es toda una mafia y todo hay que englobarlo dentro del mismo paquete. Llevamos diciendo toda esta semana y también en el Bunker que el informe de la UCO, lo de Cerdán iba a ser demoledor. Ayer se filtra un audio donde el propio Cerdán reconoce, el novio de Coldo, que le deben 400.000 euros y tal, no sé qué. El PSOE, lejos de decir nos desenmascaramos de este sinvergüenza y tal, o vamos a dejar en preventiva, como Ábalos, lo que hacen es un comunicado donde se dan filas con él. Es decir, niegan la evidencia. Oiga, que es que lo dice, no lo digo yo, que lo dice él. Santos Cerdán no cobró nada. No cobró, a lo mejor no le pagaron, pero lo está reclamando aquí. Igual no pasó por caja. Y luego tenemos, que también quiero que hablemos del asunto de Gibraltar, que es mucho más serio. Digo mucho más serio porque resulta que ahora se da carta de naturaleza a un paraíso fiscal en el sur de España, en territorio nacional, donde el 90%, y me quedo corto, de los negocios que se hacen ahí están prohibidos en cualquier rincón de España. A nosotros nos están diciendo que no puedes tener una cuenta con tu hijo porque igual le estás haciendo una donación encubierta. Y tú directamente legalizas un paraíso fiscal que, por supuesto, no hablamos ya de soberanía. Esto es una desvergüenza. Y para colmo sale Feijóo diciendo que eso tenía que pasar por el Congreso de los Diputados. Feijóo, te hacen un favor no llevándolo, porque lo ha firmado tu jefa. Es decir, te hacen un favor no llevándolo al Congreso, porque ibas a votar que sí. A ver, empezamos con Fernando Paz. Bueno, vamos a ver, lo de... Bueno, y ahora Sumar pide explicaciones cuando la semana pasada decían que hay que hacer piña, que son bulos de la extrema derecha. Bueno, pero tiene su lógica política todo. Lo que pasa con el PSOE cerrando filas con Santos Cerdán es que Santos Cerdán reclamaba un dinero de unas adjudicaciones, pero no sabemos en nombre de quién lo reclamaba. Hombre, claro, igual no lo ha cobrado él. Es que igual es un emisario. Igual no, es que es secretario de organización del partido. Es que maneja el dinero. Sí. Claro, es que por pura probabilidad y sentido común lo está reclamando probablemente no para él, claro, sino que no cabe descartar en absoluto. De hecho, pienso que probablemente sea así, lo está recabando para el partido. Es decir, podríamos estar ante otra operación de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, ¿cómo no van a cerrar filas? El hecho de que cierren filas en torno a eso, cuando todavía esto es un informe de la UCO, no es una acusación formal por parte de un tribunal, pues hombre, da que pensar, por un lado. Por otro lado, ¿quién saca la información? ¿Quién saca la información ayer? La saca El País, la saca primero la cadena SER, el diario.es, lo había sacado antes el Confidencial, hacía un par de semanas y tal. Pero que se haga eco ayer este tipo de medios, que no son del fango, que son de los que dan lecciones de periodismo, etcétera, y que son extraordinariamente cercanos al Partido Socialista, pues lógicamente también da que pensar a ver si va a ser que alguien en el entorno del Partido Socialista o fuera del Partido Socialista
gente con, en fin, con intereses, pues finalmente decide que hay que quitarse a este tío de encima. Porque imputar a Santos Cerdán es ya el segundo secretario de organización del PSOE y lógicamente, bueno, ya en términos políticos, no sabemos lo que va a pasar en otras cuestiones, pero en términos políticos es tremendamente oneroso para aquel al que no es que le salpique, es que le implica directamente, mirándole a la cara, vamos, con toda claridad. Entonces, ¿por qué lo filtran? ¿Por qué lo sacan al unísono ayer? Por este orden, la cadena SER, si no recuerdo mal, El País y el diario.es. Pues tú me contarás, es decir, ahí hay un interés político porque a lo mejor alguien, como digo, da por amortizado a Pedro Sánchez, que a su vez, en ese lenguaje no verbal, pero que es fácilmente analizable, que tuvo lugar en las Cortes ayer, no saludó a Santos Cerdán con el rabillo del ojo, como diría el eximio Andújar Oliver, exárbitro de fútbol de los años 80, con el rabillo del ojo. Evidentemente todos nos dimos cuenta de que vio a Santos Cerdán y no hizo ni el mínimo ademán, no ya de acercarse a él, sino de mirarle. Al contrario, giró la cabeza hacia la derecha en el sentido contrario al que subía Santos Cerdán. Es decir, que puede ser, y hay síntomas, tanto entre sus socios de gobierno como dentro del propio partido, hay síntomas, no tenemos que ser tan cenizos necesariamente, de que están bastante hartos de él, de que a lo mejor han entendido ya finalmente que esto es una aventura puramente personal del señor Sánchez, que comenzó ocultando unas urnas detrás de un biombo y en un Peugeot 205 con la banda de los 4, todos ellos implicados, y que se puede llevar por delante al propio Partido Socialista Obrero Español y a la izquierda en general. Que sería lo positivo de todo esto. Que sería lo positivo de todo esto, porque al final muchos países de Europa están desembocando en la existencia, digamos, de una fuerza de centro-derecha, que también es de centro-izquierda y de centro-centro y de centro-reformista y tal, pero bueno, o sea, el PP, para entendernos, y de otra fuerza de carácter soberanista, etcétera, ¿no? En muchos países ya funciona así, porque han liquidado al Partido Socialista. Literalmente está liquidado en la mayor parte de los países europeos y en el único que se mantiene un poco, en Alemania, es el tercer partido. O sea que el SPD, el viejo histórico SPD, bueno, ha quedado para eso. Y este señor, este tío que está de presidente de gobierno, va a dejar España hecha un erial, ya lo sabemos. Pero sobre todo, quien va a quedar peor y quien va a salir peor de toda esta historia probablemente va a ser la izquierda española, pese a la tozudez del votante socialista, pero yo creo que, en fin, el daño que va a hacer va a ser tremendo, lo cual yo evidentemente celebraré. El problema es que el precio lo paga España. No, a ver, Óscar, bueno, yo estoy en esa línea. Igual Santos Cerdán no pedía dinero para él, lo pide para el partido, por lo cual por eso han cerrado filas en torno a él. Y a eso le sumamos en que posiblemente haya un sector, más que un sector, los poderosos, los que manejan las filas, que digan, oye, esto hay que poner orden porque se nos va al traste el bipartidismo. Porque esto arrastra al PSOE, que sería lo más positivo que podría pasar. A ver, los audios que emitieron ayer desde la UCO al Supremo, es decir, incluyen una conversación a tres, es decir, que es de Ábalos, que es de Cerdán y que es de Koldo. Es decir, si fuera para ellos, uno no tiene una conversación con dos tíos tan... Es decir, en la política no suele haber amigos. De hecho, dicen que en la pirámide de enemigos están los adversarios, enemigos y los compañeros de partidos en la cúpula, ¿no? Es decir, no tienes la confianza para decir, oye, a mí me deben esta pasta, a ti también, ¿no? Es decir, lo que entiendo es que es para el partido, a mí me parece bastante evidente, y otra cosa es que se lleven ellos una parte de la mordida, ¿no? En cuanto a los gestos, joder, pues antes de conocer esta información, ya ayer Cerdán estaba bastante solo. O sea, si nosotros lo cotejamos con las imágenes que salieron hace un par de semanas, cuando todos cerraron filas, aun cuando ya el presidente no apostó por nombrarle a él en su speech, es decir, hay una diferencia notable. Es decir, lo dan por amortizado, es muy grave, es el segundo secretario de organización, y bueno, la famosa imagen de la mirada que le echa, pero sobre todo cuando va a Cerdán con el amago de tocarle el hombro y al final no lo toca, pues hombre, yo creo que habla muchísimo más que 100.000 palabras, ¿no? Sí. Y por otra parte, a mí sí me parece muy interesante, de hecho me sorprendió mucho, yo estaba ayer escuchando la radio cuando salió la noticia de que fueron efectivamente los medios, o sea, que no son sospechosos, con El País, el SER y el diario.es, digamos que es el bloque mediático
que sostiene el sanchismo desde que este empezó, ¿no? Es decir, algo está cambiando y evidentemente yo creo que también están dando por amortiguado. ¿Por qué? Porque el tema no es que caiga Sánchez, el tema es que caiga todo el Partido Socialista, que lo estábamos comentando antes fuera de antena, es un partido muy fuerte, es una marca muy potente, igual que el Partido Popular, que uno no entiende cómo pueden seguir siendo tan potentes, sí, lo entiende en un régimen partidocrático, pero claro, si cae el PSOE, es un caos para la izquierda, es una explosión. Entonces, a mí sí me parece especialmente relevante el hecho de que esa información nazca de los 3 medios que apoyan al sanchismo hasta este momento. Primero digo, porque después Luis Sánchez de Bobián nos va a contar qué tenemos mañana en Españoles Olvidados. Bueno, en el tema de la mirada de Sánchez a Cerdán, lo que habéis dicho es una hipótesis, pero hay otra interpretación, porque la mirada se trasluce como una lejanía, un desprecio, un no querer juntarse. Entonces eso lleva un mensaje de decir, bueno, es que este tío con su manejo ha sorprendido al presidente del gobierno y por eso le desprecia en sede parlamentaria. Yo eso no me lo creo. Yo creo que el jefe del Peugeot era Sánchez, sí, y hasta el momento sigue siendo Sánchez. Yo creo que esa mirada y todo ese gesto de Sánchez es teatralizar un distanciamiento que a su vez le sirve para que se focalice todo el tema de Santos Cerdán en Santos Cerdán. Y claro, pues no sé, es como si Alibaba no se hiciera responsable de alguno de sus 40 ladrones, es absurdo. Pero esa teatralización, que tienes razón, esa teatralización ya da mucha información. Sí, da mucha información, pero que te quiero decir que la interpretación de por qué lo hace, pues claro, es susceptible de otro análisis que es el que yo me creo más, porque claro, en definitiva, Sánchez en estos días sí ha tenido una serie de victorias con todo esto de la ley de amnistía y tal, que no le saldrán bien a largo plazo, pero a corto, no sé si habéis observado que llevamos más de 10 días sin hablar de Begoña, sí, claro, sin hablar de David Sánchez Castejón, es decir, que de alguna forma pues consigue desviar la atención, ¿tú ves? Desviar el foco. Desviar el foco. Bien es cierto que sí, ¿a qué precio? De acuerdo. Pero es que el Partido Socialista ya está tocado sin necesidad de Santos Cerdán. Ya con el tema de Ábalos. ¿Marcan la hoja de ruta de la UCO? Pero Ábalos le han apartado. Con lo cual no le han apartado, vamos a ver, sigue cobrando su sueldo, sigue presidente de una comisión del Congreso de los Diputados. Es que yo creo que es mi misión, y es compatible con la tuya, lo que pasa es que se acumula y lo último son estos audios. Sí. Que este tío, porque cuando estalla en el escándalo Ábalos, más o menos lo consideraron como cortafuegos, no le conocemos, no sabemos. La estrategia ahora es que todos se han hecho piña con Santos Cerdán, porque sería muy duro, con lo cual yo creo que les afecta, les haría muchísimo daño. Mucho. Hoy se va a conocer ese informe posiblemente a las 12. Hoy no se habla de Begoña ni de David, porque yo creo que esto es todavía más gordo. Si uno analiza Vamos a ver de todas formas cómo evoluciona, porque la nota que saca ayer el PSOE es una nota que con toda probabilidad ha redactado, es una nota sobre Santos Cerdán que probablemente ha redactado Santos Cerdán. Que Santos Cerdán la semana pasada, que no se nos olvide, se reunió con Línea 10. Claro. Es decir, que no se nos olvide. Pero la táctica está de a más en la huida hacia adelante de Pedro Sánchez. Y entonces, realmente, subliminalmente, aceptando esa huida hacia adelante, estamos minusvalorando la situación de podredumbre inicial del PSOE, que se nos olvida. Estamos centrados en Santos Cerdán. Santos Cerdán era el número 2 de Ábalos y realmente el muñidor de todo este asunto es Ábalos. Lo que pasa es que Ábalos ya se ha quedado fuera de foco y ya parece que tiene poca importancia y se trasluce. Entonces, yo lo que digo es que a medio plazo, evidentemente, no va, en mi opinión, a servir para nada.
pero en esa huida hacia adelante sí que facilita la bunkerización. Y yo creo que hay una cosa que les ha roto fundamentalmente el discurso, o como dice el fiscal general todavía en el supuesto el relato, y es el dictamen de la Comisión de la Unión Europea. O sea, el dictamen de la Comisión de la Unión Europea lo que hace es decir que todo el argumento de que es por interés general es falso. ¿Te refieres a la amnistía? A la amnistía. A la amnistía, me estoy refiriendo a la amnistía. Sí. Entonces, bueno, todo eso, aunque después no quiere entrar en el fondo la cuestión de si ha perjudicado a las finanzas o a la economía de la Unión Europea y tal, el argumento, para mí, el argumento nodal de esa ley orgánica de la amnistía y de su tramitación por urgencia estriba en el interés nacional. Y en el momento en que eso está machacado, se cae todo como una... Pero es muy significativo, perdón, es muy significativo que parece que se ha abierto la veda para la caza de algo que era absolutamente impensable hace muy poco, de Pedro Sánchez. Ojalá. Es decir, el revés que supone precisamente lo que tú acabas de recordar, Diego, al respecto de la amnistía, que es un tema gravísimo y que está calificando realmente de lo que es una autoamnistía. Es decir, al final lo que está diciendo es, este señor llevó a cabo este procedimiento por 7 votos que necesitaba para gobernar. Bueno, algo que todos sabemos, sí, pero en fin, refrendado por Europa, que es su digamos, su instancia de apelación permanente discursiva, pues es un palo evidentemente muy gordo. Pero es que además no es solamente eso. Es que, o sea, la impresión de todo lo que está pasando es que se le ha perdido el miedo a Pedro Sánchez. Es decir, que este tío lo dan por amortizado. Esto tiene un aire a los días finales del felipismo, es decir, cuando se acumulaban los casos de corrupción, cuando la gente salía corriendo de su alrededor. Miremos lo que están haciendo los medios de comunicación, no solo lo de ayer. La Sexta lleva ya, yo diría que casi meses, pero en todo caso largas semanas, reposicionándose y dando noticias donde se censura a Pedro Sánchez, todo este tipo de cosas. Es decir, hay muchos síntomas de que los que son expertos en demoliciones huelen por donde sopla el viento. Pero hay más, para mí, si me permitís un momento, rapidísimo, que es, y creo que debemos entrar en el papel del jefe del Estado. Vamos a ver, la ley orgánica de amnistía, en principio, ha sido firmada por el jefe del Estado. Y, bueno, entonces, en esta situación hay que llevar, en mi opinión, a la corona, hay que llevar a la institución de la Casa Real, la corona, al rey, el que no hay que firmar todo lo que se presenta, es decir, todo lo que está fuera de la ley, todo lo que atenta a la Constitución, no es obligatorio firmar. Igual que no es obligatorio obedecer el que el presidente del gobierno te diga que no viajes a Ceuta y tú seas el único español que no puede viajar a Ceuta, siendo el jefe del Estado. Yo creo que con el tema del jefe del Estado hay un tema pendiente que sí yo os animaría a que con tiempo lo pudiéramos abordar en profundidad, porque creo que es muy importante. Lo que pasa es que se atrinchera también en la vaguedad del texto constitucional, donde no se establece con ninguna exactitud ni aproximada siquiera cuál es la labor del jefe del Estado a ese respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en una situación, estamos en una especie de limbo tras el que se atrinchera el propio jefe del Estado y, en todo caso, el discurso oficial. A mí me parece que si en un país como nuestro, el Tribunal Constitucional avala que la amnistía es constitucional, el problema que tenemos, yo creo que excede con mucho el papel del jefe del Estado. Sí, es muy importante, porque es un problema, Diego, estructural, y es un problema que tiene que ver con las instituciones del Estado que se han vaciado de contenido, que se han pervertido y se han prostituido. Si mañana el Tribunal Constitucional dice que es legal la condena a muerte a un ciudadano español, porque así lo ha votado el Parlamento, pues aunque lo diga el Tribunal Constitucional o lo diga San Serenín del Monte, no es aceptable. ¿Y cómo le vas a pedir? Pero vamos a ver, ¿cómo le vas a pedir a una institución cuando están
previamente pervertidas, ¿cómo vas a pedir, perdón, le vas a pedir a una institución que se pronuncie Por un en sentido motivo, contrario? porque lo han jurado. Sí, pero lo han jurado también, pero lo han jurado también los otros. Es decir, No, o sea, los otros han jurado a lo mejor por Mafalda. El problema es que todo esto es previo. Que Entonces, claro que sí, claro, que estamos- sí, pero que hay que ponerle a la gente delante sin de duda, su compromiso. sin duda, pero que lo que Sí, se pero- ha pervertido, lo que se ha pervertido es toda la estructura del Estado. Si sí. estamos viendo un asalto de un poder del Estado contra otro poder del Claro. Estado, lo que no tiene precedentes. Entonces, al final, pues el remate lógico es que el jefe del Estado, que no pinta absolutamente nada, porque no pinta nada, es Entre otras lógico cosas, porque que no acabe. Porque no quiere pintar. Eso es, claro. A ver, Luis Sánchez de Movial. Vamos a desengrasar Santos un poco la Eso es. tertulia. Primero, mañana de qué nos vas a hablar. Mañana voy a hablar, vamos a ver, voy a intentar terminar la temporada, esta temporada de Españoles Olvidados, con actrices Muy del bien. siglo XVIII. Hablábamos la semana pasada de Rita Luna, es la primera de la saga, y la segunda, que es la que se va a tratar mañana, era la gran contrincante en las tablas en aquellos momentos de Rita Luna. Estamos hablando de María del Rosario Fernández Ramos, alias La Tirana. La llamaban en el argot teatral La Tirana porque a su marido le llamaban el tirano. Sí, entonces el tirano, La Tirana, es verdad, era conocido, su marido también era un gran actor del momento y era conocido con ese nombre. Era una gran intérprete del barroco español, todavía recuerdan las crónicas, las grandes interpretaciones de las obras de Calderón, de Lope, por ella. Era una actriz no tan potente como Rita Luna, pero bueno, era muy interesante verla en escena. Y la gran tragedia de ella, aparte del divorcio en su momento, el marido la maltrataba de una manera que hoy en día, en fin, sería absolutamente terrorífica. La tenía sin comer, no la daba de comer, la pegaba, la violaba sistemáticamente y entonces llegó un momento que se tuvo que divorciar y fue, digamos, la carne de cañón de las revistas, no eran revistas en aquel momento lo que había, del Corazón a finales del 18, cuando se supo que se iban a divorciar las dos grandes estrellas del Corral del Príncipe, ¿no? Que era el matrimonio del tirano y de la tirana. Y luego su otra gran tragedia fue que tuvo que dejar las tablas en la representación de la obra Asdrúbal de Luciano Comellas. Luciano Comellas era el gran dramaturgo del momento, porque le dio un vómito de sangre. Le dio un vómito de sangre en escena, lo cual imaginaros en plena escena que te dé un vómito de sangre y te caigas desplomada. No llegó a morir, pero ya tuvo que retirarse, habilitó el Ayuntamiento de Madrid, la Casa de la Villa, una pensión. Y ese fue un poco la historia contada ahora de La Tirana, una de las grandes actrices. Mañana a las 11 te vamos a escuchar. Oye, permíteme, antes, porque si no Iván Vélez me mata, es que esta tarde a las 8:15, organizado por la Fundación de NAES, hablaremos de lenguaje político. Si no piensas como ellos, no hables como ellos. Y bueno, pues hablaremos de eso. Ignacio Oces, diputado nacional de Vox, para mí uno de los mejores, Iván Vélez y yo. Bueno, pues un abrazo a todos, está en buenos amigos. Nicasio Gallego, o sea, en el metro Alonso Martínez de Bilbao, está en uno de los dos, o en los dos, mejor dicho, y a las 8:15, pues ahí estaremos. Bueno, no lo perdemos, pero a ver. No, voy a meter algo de cuchara en el tema que estáis tratando, pues, ¿no? Aparte que vamos a centrar el tiro. Vamos a ver, hay temas que no se han puesto encima de la mesa, pero yo creo que son interesantes. En primer lugar, ayer ha habido una reunión a las 11 de la noche que ha convocado el señor Pedro Sánchez con su núcleo duro. ¿De qué se ha hablado? Yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado en la mesa. Está la cosa muy cruda. El Partido Socialista y la figura de su secretario general están más que en solfa y entonces digamos que ha tocado arrebato ayer a las 11 de la noche, porque la cosa yo creo que efectivamente, como habéis planteado, está más grave de lo que parece. Y luego hace 48 o 72 horas apareció una noticia que a mí me llamó mucho la atención. Parece ser que el Partido Socialista tiene una red de pisos francos, uno de ellos establecido aquí al lado, en Diego de León 36, el cual se utilizan todos esos pisos francos para este tipo de manejos con empresarios, policías, guardias civiles, militares, etcétera, etcétera, para llevar a cabo, pues yo creo que todo tipo de extorsión o todo tipo de componendas para intentar sacar tajada cara a desprestigiar a quien sea. Entonces, claro, que un partido político tenga pisos francos, pues eso a mí... Sí, para hacerlo de forma discreta. Por cierto, hoy el artículo mío de opinión en edatv.news va sobre la figura de Garzón. Garzón es el auténtico alma de la justicia del sanchismo. Es decir, él estaba detrás, él iba a ser juez, él iba a ser ministro
hace 8 años, hace 7 años, cuando era Sánchez, como era muy descarado que fuera un prevaricador, es juez, ministro, deja a su mujer, la que era su pareja sentimental, Dolores Delgado. Luego Dolores Delgado la premian, después de conocerse los audios de Villarejo, vengo a decir en el artículo, la premian con la Fiscalía General del Estado, y luego dejan al mamporreo de Álvaro García Ortiz, que es íntimo también de Garzón y de Dolores Delgado. Y Garzón es el que mejor conoce las cloacas del Estado español. Un pésimo instructor, un juez estrella, un munidor de conspiraciones. Un pésimo instructor, Javier. Yo tengo mis dudas. O que lo instruía, para que quedara en libertad. Hay síntomas, más que síntomas de que instruía a propósito, claro, para poder manejar a voluntad los expedientes, meterlos en cajones, que pudieran exonerarse a determinados acusados en función precisamente de la mala instrucción, porque llama la atención que la mala instrucción se producía sistemáticamente y con determinados personajes. Aquí las cosas que están pasando. Decía Diego antes lo de su majestad, pero su majestad es que ha firmado su propia ilegitimidad. Claro. O sea, si es que si partimos de ahí, claro, es que está todo mal. Sí, pero hay que explicarlo con detenimiento. Sí, pero al final es que una cosa viene de la otra. Un rey, un monarca, que firma su propia ilegitimidad, porque está firmando la ilegitimidad del origen del que él procede, ya a partir de ahí, pues el desastre. Pero es que tenemos lo mismo con el gobierno, tenemos lo mismo con la justicia, tenemos exactamente lo mismo con el propio diseño del Estado de Derecho, que es realmente lo que está asaltando el PSOE. Es que es gravísimo, porque se puede vivir de muchas maneras, pero no se puede vivir sin justicia. Claro, eso es imposible. Claro. Es imposible. Es que hemos visto cómo un fiscal general del Estado está siendo acusado. Cosa absolutamente inédita. Hemos visto a los jueces amenazando con una huelga y ayer haciendo un paro. Tal. Es que la gravedad de esto de verdad que es difícil de aquilatar. Es equivalente al 1 de octubre. Sí. Es que son cuestiones equivalentes. Pues es más grave, yo creo, que el 1 de octubre, porque el 1 de octubre estaba muy aislado en una institución que en la generalidad y bueno, con unos apoyos muy regionales y muy locales. Esto es un asalto al poder. Oye, claro. Y el papel que representa el Tribunal Constitucional, no lo olvidemos, porque es nuclear. Es que con eso hay que acabar. Es que con eso hay que acabar. Es que eso se prostituyó ya desde el año 85. Es que hay que terminar con eso. Es que es una aberración conceptual. Es decir, que el poder político designe al Tribunal Constitucional. Y me da igual si lo hacen en Alemania o en Dinamarca. Es que eso conceptualmente es una aberración. Pero claro, lo que quieren es... No quieren aceptar eso, no quieren aceptar la existencia de tribunales independientes. ¿Por qué? ¿Porque creen en la democracia? Sería al revés. Porque tienen un proyecto totalitario de cooptación del poder. Bueno, permíteme una cosa. Y en el artículo que escribí ayer, está mal que me autocite, si el fiscal general del Estado ha cometido un delito, como todo parece indicar, hacían falta 3 elementos. Primero, presidencia de gobierno. Segundo, el ministerio de Ayahuasca Montero, que es quien le da los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y tercero, y muy importante, la cadena SER, el grupo PRISA. Son los 3 elementos porque es quien se hace eco. Bueno, ayer la SER borró el programa de Hora 21 en el que la periodista... Hora 25. Hora 25, digo Hora 21. En el que la periodista del País reconoce que los medios del grupo PRISA son el órgano de agitprop del PSOE. Inma Carretero, redactora jefe nacional de Lo País, reconoce que trabajaban para los socialistas. Vamos a escuchar esto, digo porque les he puesto a ustedes, porque claro, pensaban que no estaban los micrófonos abiertos, igual que vosotros con las tortillas, pero esto es más grave incluso que lo de la conducción. Pero esto es más grave de lo que se oye. Por eso digo que vamos a ponernos en situación. Además el tío le dice, oye, que estamos en abierto. Y la tía se queda muda, dice, ¿cómo? Vamos a escucharlo. Hora 25, con Aimar Bretos. Colabora Diputación Foral de Vizcaya. Cadena SER, el poder de la conversación. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es a la fuente. No estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir. ¿No? ¿Perdón? Inma, Carretero. Inma, ¿estás por ahí? Sí. Yo creo que no hay un gran desconcierto, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que pasaba en el caso de los ERE.
de los Jerez. ¿Qué te ha pasado? Están perdidísimos, están en un gran desconcierto. La han pillado el carrito del helado. Pedro, solo ha faltado decir Pedro. Sí. Perico. Es increíble. No, yo digo que esta situación, esto, yo llevo diciendo tiempo y vosotros también, o algunos, que esto va a estallar. Es decir, esto yo creo que estamos asistiendo, que dirán, no, es que van a aguantar hasta el 27. Yo lo veo muy difícil, pero yo creo que esto es el derrumbe de la Unión Soviética. No sé si me entiendes. Otra cosa es que haya gente que esté intentando decir, oye, que caiga Sánchez, pero no caigamos todos con él. Ha puesto un tuit el PSOE, todos los socialistas estamos contigo y tu familia, santos, siempre, y no vamos a permitir que los ultras nos acosen. Es decir, lo están fanatizando, están como si esto fuese un grupo de ultras que van a por Santos Cerdán porque le han cogido manía. No, señores, van a por Santos Cerdán porque es un golfo y un sinvergüenza, igual que lo es Ábalos, que lo es Koldo y no es el propio Sánchez. Esa es la clave de todo. Pero da igual, Javier, como si fuera un grupo ultra. Grupos ultra. Pero de la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Es que tienen derecho también. Hombre, claro. Tenemos derecho. Claro. Claro que sí. Claro. Bueno, Óscar, digo la situación, el cerco judicial, insisto, lo de Santos Cerdán, que posiblemente hoy al mediodía se conozca ese informe de la UCO porque el juez levanta el secreto del sumario respecto a esta pieza. Claro, es que tú dices, es decir, que va a caer, pero ¿quién lo hace caer? Es decir, dices, bueno, ellos mismos no se van a hacer el harakiri. Es decir, tiene que tener un contrapeso que de alguna manera estimule el movimiento y los empuje al precipicio. Y lo que vemos una y otra vez es que hay un Partido Popular que le sostiene. Fijaros, por ejemplo, como hace una semana, digamos que durante 7 días solo se hablaba de mafia o democracia. Se definía al Partido Socialista como en criterio como una organización mafiosa. Ya nadie habla de mafia. Ahora los que están hablando de mafia son los socialistas en su contrario. Es decir, no hay un sostenimiento de la oposición y eso para mí me parece clave para que caiga esto. Si nos acordamos cómo fue el comportamiento de la oposición en los últimos del felipismo, era acoso y derribo, o sea, no era el váyase el señor González. Yo me acuerdo de las intervenciones de Ramallo y tal, es decir, había una oposición que tenía muy claro dónde iba. Es que si no sabes a dónde vas, sabe el Partido Popular dónde va. Entonces es el contrapeso necesario, porque es el partido mayoritario de la oposición. Entonces es clave. Y después, fíjate, yo ayer escuchaba a Rufián, cuando él, a propósito del fiscal general que estabais hablando aquí, él decía, a ver, es que esto es una guerra. Esto es una guerra y hay que dejar de defenderse y hay que atacar. Si os fijáis, Yolanda Díaz y demás, pues parece que sí, se han mantenido un poquito al margen en relación con el tema del Leire, pero el fiscal general es clave, es decir, es clave para el sostenimiento del sanchismo, en el que ellos están íntimamente implicados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto caiga? Tiene que haber alguien que les empuje, porque es que ellos se juegan la cárcel. Es que lo que hay que entender es que aquí estamos en el número 1 ya no estamos en el 2, el 3 y el 4, estamos en el número 1. Entonces, ¿quién va a empujar al número 1? Nosotros podríamos, si nos vamos a la calle y no nos sacan de la calle hasta que este tío se vaya. Bueno, yo creo que lo más... Por ejemplo. Eso sería... Pero hemos visto, vimos movimientos como el 15M, pero yo creo que el cerco judicial, por eso quieren acabar con jueces o fiscales independientes, está siendo el más efectivo. Y el daño mediático. Y el daño mediático. Es decir, el cambio que está habiendo en la parte de sus medios de comunicación, en los suyos, la filtración de ayer, por ejemplo, como digo, los posicionamientos de La Sexta con anterioridad, salvo la 1, que son directamente los empresarios políticos nombrados, la Chaurrondo, Javier Ruiz, toda esta gente, por llamarlo de alguna manera, salvo eso, el resto se les está cayendo. Es decir, ha habido cambios recientemente en la cadena SER, en el grupo Prisa, y esto es muy significativo. Esto es un reposicionamiento. El grupo Prisa de hace 2 meses no había sacado el titular que sacó ayer con Cerdán. Lo había metido en una noticia ahí entrefiletada de segunda página o en primera pero abajo y tal. Que haya salido con eso es muy significativo. Lo de ayer del Aimar Bretos con la Ana, que a ver si nos enteramos que estamos en directo, es muy significativo. La cadena SER, El País, incluso el diario.es, que es quien más ha cerrado filas con el sanchismo, con lo más putrefacto del sanchismo. Entonces, yo sí creo que esa es la clave. Es decir, si ellos se encuentran, porque la vía de la fanatización de los suyos son los medios de comunicación. Sí. Si ellos se encuentran con que empieza a haber dudas
o no te digo ya si están enfrente, el Grupo Prisa, la cadena SER, El País, tal, el diario.es, bueno, más difícil va a ser público o el plural, ¿no? Sí, Que, en fin, bueno, esos son ya está, mamporeos, la marginalidad. sí, son Y tal. marginales. Pero si se encuentran con que esos, que son los que crean el discurso, Sí, sí. porque al final los argumentarios no salen tanto de Ferraz en el caso del PSOE como de la cadena SER. Sí, sí. Los argumentarios salen de la cadena SER y del País. Sí. Y de ahí es donde los tertulianos, en fin, no vamos a dar nombres, los rescatan y los utilizan en los medios de comunicación. Si eso les falla, si eso empieza a fallar, y está empezando a fallar ya desde hace tiempo, es cuando van a ver el suelo moverse bajo sus pies. Por eso creo que ha tocado la hora, ha llegado la hora de que, bueno, de asistir, creo que estamos asistiendo, dicho de otra manera, al comienzo del fin del sanchismo, que no sabemos lo que durará, porque González estuvo, no nos olvidemos, del 93 al 96 y perdió luego por 300.000 votos. O sea, Sí. ¿qué tal? Pero bueno, fueron casi 3 años de corrupción a diario, quiero decir. O sea, que esto tampoco vamos a decir que va a ser la semana que viene, pero que esto apesta a fin de época, a putrefacción, a cloaca, hiede, sin ninguna duda. Va a ser muy complicado. Fijaros, A ver, Óscar Novellán y luego es decir, Camacho. me resulta llamativo del audio que acabamos de escuchar, Dilma Carretero se llama, ¿no? Me resulta llamativo Eso. el cómo se refiere al gobierno, no ya esa intimidad que se deduce de la conversación, sino Pedro, lo que opinan de ellos. Dice, es que están perdidísimos, dice de coña. Es decir, es que ese es el tratamiento que le dan, pero esa es la opinión que tienen del gobierno. Es que hablan como si fueran unos gualtrapas, que lo están demostrando, porque son unos mafiosos, pero unos mafiosos muy chapuceros. Les han pillado, pero por todos lados, ¿no? Pero sobre todo eso sí, llama la atención la percepción que tienen desde el Grupo Prisa de esta gente, de Pedro y de Marichus. Porque hablan de tú a tú. no, es la identificación que Claro. existe. Totalmente. Claro. La totalmente. absoluta Pero están identificación. perdidísimos, es que ya no podemos hacer más por ellos. Es brutal. Sí, es sí. brutal. A ver, Hombre, vamos a ver, el Grupo Prisa y la cadena SER es un negocio, como cualquier otro. Claro. Entonces, claro, ellos como negocio, como cuenta de resultados, que las tienen hechas unos zorros desde hace muchos años, con las deudas que tienen, ellos no pueden permitirse el lujo de que la caída de Sánchez y del Partido Socialista les arrastre como negocio. Entonces yo estoy de acuerdo con Fernando que ellos están, digamos, que viendo dónde va a soplar el viento en los próximos meses o en los próximos años, y entonces tienen que recomponer su situación y su propio discurso político. Y si en un momento determinado ven que afecta de una manera muy clara a su negocio y a su cuenta de resultados las actitudes del Partido Socialista o sus propias actitudes apoyando al Partido Socialista, estoy convencido que van a iniciar una campaña muy dura contra el propio Partido Socialista, no me cabe la menor duda. Diego. Sí, además yo creo que el desmadre se inició en el momento que Pedro Sánchez intenta apoderarse del país. Y bueno, encuentra una resistencia y pierde la batalla, y a partir de ese momento el país, no sé cómo lo interpretáis vosotros, pero yo creo que cambia el editorial radicalmente. O sea, y se convierte, no digo tanto como un periódico independiente, que eran sus principios, pero bueno, Te dan calle arena, yo creo con digo que dan calle arena. Es verdad sí, que cambia el sí, editorial, pero pero te dan calle arena, que ya es el claro, principio porque de un movimiento. están empezando a cambiar y unos cambios radicales. Lo en de los Pepa tiempos que Bueno. estamos, Bueno. y lo de Pepa Bueno, se tienen que producir de una forma que el que lee todas las mañanas El País y Cada vez tal, menos. sí, bueno, pero Sí, sí. el que lo lee Es influyente. note ese cambio de una forma suave, no de una forma... Que sea gradual. Bueno, quiero para que que se pueda acostumbrar y se lo siga consumiendo. poner los cascos, porque hablabas tú de la justicia. Es preocupante lo de la vieja del visillo. El golfo de Félix Bolaños, yo creo que es masón también, igual que Angelito Torres, tiene toda la pinta. Digo que no es un tema menor, ya que... No, Bueno, estaba- es que Javier, si me permites, sí, sí. al hilo de lo que decía Diego hace un momento, efectivamente es que Pedro Sánchez quiso quedarse con el país. De hecho, No, con Alba, consiguió echar a algunos. Ahí los está que montaron Alandete, por de- ejemplo. Y los que montaron de Objective. Los que montaron The Objective, todos estos han salido Del país. por la intromisión de Pedro Sánchez y su voracidad en el intento de quedarse con el país, que es lo mismo y semejante al intento de Pedro Sánchez de quedarse con la masonería, porque por primera vez lo que se ha producido es lo contrario, no es que la masonería haya entrado en el PSOE, que ya PSOE estaba ha hace entrado en la mucho tiempo. masonería. No, que es que el PSOE ha entrado en la a masonería. través de Chema Oleaga, Efectivamente, Sí, efectivamente, sí, claro. para apoderarse Claro. de ella y tal, y hasta la masonería ha salido quejándose, que ya Sí, es el sí. colmo. Oye, que ¿no sabéis
canibalizado. No, lo que tú has Oye, no dicho nos de Bolaños, infiltréis. no olvidemos una cosa. Uno de los 3 vértices que había en la profanación de la tumba de Franco era Bolaños. Sí, Estaba allí. de hecho, era estaba allí. el personaje importante de aquel protocolo, Claro, de aquella liturgia. Y Dolores Delgado, no se os olvide. Sí. Y Garzón, no tengo Sí, ninguna pero duda. allí en el Valle, Sí, sí, allí, allí según sí, dicen allí los sí. expertos, Sí, sí. yo me acuerdo, lo hablé recientemente con Bárcena, que es el gran experto de este tema, Lo y él dice tuvimos que la ya cabeza de aquella liturgia fue Bolaños. Bueno, pues Félix Bolaños, este miserable, hablaba ayer en estos términos. Merecemos una justicia moderna, merecemos una justicia Es que- que se ajuste a Europa, al merecemos PSOE. una justicia mejor con las reformas que son imprescindibles. Insisto, todas las reformas de calado en el sector de la justicia durante nuestra democracia, todas recibieron rechazo y opiniones discrepantes y hoy son grandes consensos. Esta reforma de justicia no será una excepción. Hoy genera debate, en unos años será un gran consenso. Todo el mundo reconocerá que son las reformas que necesita nuestra justicia para adaptarse al siglo XXI. Bueno. A partir de aquí, quedo... Yo no sé qué os parece. Es un degenerado. Es que además habla de. Son las reformas. No, son España las se reformas que merece necesita una el PSOE. justicia. España se merece una justicia que sea dirigida por el gobierno. Esos son Claro, los dos proyectos de ley que hay Siempre y en cuando sea marcha. el PSOE, el gobierno. Bueno, Claro, porque ellos no, es sí, que- las reformas que hacen es para perpetuarse. pero Hombre, es que claro, al claro, decir claro. Es que ese es el el objetivo del gobierno, sanchismo. ellos están en el escenario de que el gobierno no lo van a perder, no van a perder el poder. El gobierno son ellos. Para eso hacen la reforma, Claro. para no perderlo. A Bolaños, cuando le oigo hablar, me recuerda la voz de un formador venenoso de seminaristas. Así os lo digo. Pero ¿no os da la impresión de que este señor ya no tiene ninguna credibilidad de cara a la opinión pública? Es decir, porque tú antes le escuchabas y decías, bueno, pues es que un tío potente dentro del sanchismo, pero hoy es como hablar Carpanta. Sí, a mí pero me es el recuerda a ministro Carpanta. de Justicia. Tiene la manera en que habla, todo y cual, pero nadie le presta ninguna credibilidad. De hecho, Sí. no tiene fuerza, no tiene potencia su discurso, no lo tiene. Tampoco tiene credibilidad Sánchez y nos lleva de culo. Sí, Claro. Pero él no habla, es que Sánchez Claro. ni habla siquiera. No, pero no, ese no habla. Bueno, ese, vamos a ver, sus silencios son como si hablara. Claro. Son aterradores, que Sí. diría el cursi. Me encantan estas expresiones. Esto es gravísimo, de verdad, Pero lo que muy estamos asistiendo al respecto de la justicia es extraordinariamente grave porque ya no tiene que ver ni con un régimen político, tiene que ver con los mimbres de la convivencia, es decir, con la posibilidad de que en un Estado, de que en una comunidad política, de que en un país, de que en una sociedad haya justicia, ya más allá de cualquier connotación de tipo ideológico y hasta político. Es decir, es que necesitamos una justicia que tenga una independencia, de verdad, con respecto al gobierno, con respecto a las instancias de poder y que sea de verdad un poder del Estado. Si es que esto yo creo que sí que es un consenso, por decirlo de alguna manera, ideológico de todo el mundo. Es decir, ¿quién no va a querer que la justicia sea independiente y que pueda realmente ejecutar el derecho inspirado por la justicia de verdad para ordenar una sociedad? Es que esto es extraordinariamente grave. O sea, esto hay que detenerlo por las buenas o por las malas. El lema que teníamos ayer, en los que estuvimos en alguna sede judicial, el que más se oía era justicia independiente. Es que una justicia que no es independiente no es justicia. Bueno, vamos a ver. Javier Vamos a Negre ver. acaba de Claro. publicar un tuit que creo que nos tenemos que hacer eco y con la foto de José Manuel entre Canales Domecq. Es presidente de Acciona, una empresa que según la UCO ha sido beneficiada presuntamente por Santos Cerdán a cambio de Moldiras. Publico su rostro, dice Javier, que es el presidente de este grupo, digo del grupo de la TV Informa Radio, porque esta empresa está pagando importantes sumas de dinero a los medios en publicidad para que nadie hable de él. Yo dije que iba a señalar a los empresarios que se han forrado con el sanchismo y que van luego de patriotas. Conozco a varios empleados de esta empresa y según me dicen la forma de proceder para ganar contratos públicos en obras y servicios de limpieza es la del tiempo más oscuro en nuestro país. Solo hay que hablar con cualquier expolítico y extécnico de la zona donde tienen los contratos. Vamos a publicar ahora un artículo sobre el presidente de Entre Canales de Acciona, vamos, que es el presidente de Acciona, se llama Manuel Entre Canales. Digo, importante es que la mafia que hay detrás de todo esto, de los medios de comunicación, por eso el ataque, ¿os acordáis de la ley antibulos? El ataque a esta casa, el salir del Congreso, todo era una burda excusa para que no destapáramos esto.
y con empresarios detrás que apoyaban a estos grandes medios también para que nos sacaran, porque tampoco están interesados en que hablemos de ellos. Bueno, pues según la UCO y según el informe que hoy vamos a conocer, esta empresa participaba en las mordidas. Claro, indirectamente, esto es una suposición, financiaban al Partido Socialista. Porque aquí hay otra trama de la que hablamos muy poco, que es donde están los millones. Lo de los seres con la trama de los hidrocarburos, o mejor dicho, las tramas de los hidrocarburos. Os recuerdo que Aldama está en libertad provisional por 225 millones de IVA de hidrocarburos. Pero es que Jalín, el amigo de Leider Díaz, está viviendo en Dubái por otra trama y 154 millones que conozcamos. El viaje de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero del 2020, estoy seguro que tiene ni maletitas ni polladas, con perdón. Tiene que ver con los hidrocarburos. Y Ángel Víctor Torres igual también sabe mucho de esto. Cuando era presidente de Canarias. Además de masonería. Sí. Además de masonería. Las empresas lo que necesitan para funcionar es estabilidad. Sí, sí. Y la estabilidad puede llegar por dos vías. Por la vía de la justicia o por la vía de la corrupción. Es así. Entonces, hay muchas empresas que han optado por la vía de la corrupción y que están sosteniendo este estado de cosas y que les importa absolutamente cero lo que pase en España mientras ellos sigan haciendo negocio y obteniendo beneficios. Eso es. Esto es así. De manera que desenmascarar a esta banda de sinvergüenzas es hacer una labor pública. Lo haga quien lo haga. Sí, sí. Bueno, es evidente que el sanchismo sin el apoyo del poder empresarial no estaría sin el apoyo explícito y implícito del IBEX 35 no estaría donde está. Y lo que tú decías, Fernando, a mí me recordaba una frase cuando España estaba en plena crisis en los tiempos de Zapatero y salió entonces Emilio Botín, todopoderoso, y dijo: José Luis, no te vayas. Este es el interés que tiene la élite económica en el pueblo. Ninguno. Van a lo suyo, van a estar siempre ahí arriba, con unos o con otros, y es el estado de cosas que también hay que cambiar, que es difícil cambiarlo. Porque cuando has mencionado los apellidos, dices que estos apellidos estaban ya mandando en el siglo XIX. Y ahí siguen, ahí siguen, los Domecq, ahí están, Entre Canales ahí estaban, y ahí están. Hombre, Entre Canales era una de las grandes empresas de obras públicas, efectivamente. Siempre, hombre, lo que habéis dicho del apoyo del IBEX 35, habría que pedir muchas explicaciones a todos los consejos de administración del IBEX 35, porque muchas veces la corrupción no es eso sórdido que muchas veces el dinerillo bajo cuerda, sino los comportamientos de las grandes transnacionales españolas en los apoyos al gobierno puntuales a través de algo que nos puede parecer legal, pero que tiene, si rascamos un poco, formas corruptas. O sea, la corrupción no es lo que he dicho yo hace un momento, una cosa burda del dinero que se le da bajo cuerda o unos intereses espurios. No, muchas veces también el comportamiento de las grandes empresas españolas apoyando al gobierno cuando no deben de apoyarle porque su cuenta de resultados va a resultar muy beneficiada. Eso es una forma de corrupción clarísima. A mí alguien me decía que en el caso de Albert Rivera, es decir, tuvo una reunión el IBEX 35 con él y no al revés, en el que le dijeron: si aceptas nuestras condiciones, vas a ser presidente del gobierno. No las aceptó. Y esto es verídico y de primera mano. No las aceptó, Óscar, porque sus condiciones eran apoyar a Pedro Sánchez. Lo que le pedía a través de Ana Patricia Botín es que apoyase a Pedro Sánchez. Y él se negó. ¿Por qué? Probablemente, casi con toda probabilidad, porque él estaba en otra cosa. Él estaba en la competición por liderar el centro derecha en España y creía que le iba a dar el sorpaso a un PP decadente y tal. Y entonces dijo: es mi oportunidad para hacerme con esto y llegar a presidencia de gobierno y no quedarme en una simple muletilla de Pedro Sánchez. Lo que le pedía el IBEX 35 era que colaborase con Sánchez para que Sánchez no tuviese que echarse en manos de Bildu, de Esquerra Republicana, de Podemos. Pero le ofrecieron la presidencia del gobierno, según tengo yo entendido. Sí, la presidencia de gobierno, pero no a posteriori. Pero Albert Rivera estuvo invitado en el Club Bilderberg. Y la importancia de esto es que la gente tenga claro, es decir, cómo funciona el mundo político en concreto y el mundo actual. Es decir, que el besamanos al poder empresarial es fundamental para estar donde están. Sí, el poder empresarial o no empresarial, porque recordemos a quién recibe nada más tomar posesión como presidente del gobierno Sánchez. Al señor Soros. Pues eso. Oye, yo quería vuestra opinión. Hay un tema grave que toda la movida de las protestas de jueces y fiscales, Bolaños, y que no puede pasar desapercibido, lo de Santos Cerdán, que lo conoceremos pues previsiblemente hoy, lo que sucedió ayer con el asunto de Gibraltar.
es dar carta de naturaleza a un paraíso fiscal donde se opera con narcotráfico, se opera con tráfico, con contrabando de tabaco, donde prácticamente el 90% de los negocios que allí operan son ilegales. Bajo el control de Gran Bretaña, Eso es. que es la que tiene la soberanía de la roca. Bueno, y el tema claro, de la soberanía ha estado ausente eso es, de las eso es. negociaciones de la Unión Europea, de Gran Bretaña y de España. Y España ha abdicado de la reivindicación de la soberanía, lo cual, digamos, a largo término, era previsible teniendo en cuenta que hace unos años el rey de España fue condecorado con la Orden de la Jarretera en Gran Bretaña. Y en su brindis, la noche anterior, en la cena, dijo, más o menos textualmente, Gibraltar ha sido, es y será siempre británico. Bueno, resultado, Pues eso la lo ha Orden de la retratado, Jarretera. que es un traidor a España. punto. Bueno, lo que pasa es que dar carta de naturaleza ya directamente, y esto lo hilo con que Fernando Paz muchas veces acaba sus intervenciones diciendo si es posible y si se lo pueden permitir, paguen en efectivo. Bueno, quieren acabar con el efectivo, nos quieren implementar el euro digital y sin embargo legalizan un paraíso fiscal como espacio Schengen sin Espacio ningún Schengen. tipo Eso es lo grave. de control. Sí. Derriban Yo- la verja. es algo menos la soberanía. Meten un paraíso fiscal en un territorio Española. que, siendo de soberanía británica, está Es- dentro de la península ibérica. Eso es que ¿Vale? lejos de haber pedido, lejos de haber aprovechado el Brexit para exigir, la gente decía, Exigir. wow, hay que exigir la soberanía, hay que aprovechar, ahora Gibraltar será español. No, lejos de eso, le metemos el espacio Schengen. Claro, pero eso es. Además, Javier, con dos agravantes que yo veo, que son los siguientes. Ha habido apropiación sistemática de aguas españolas y de territorio de las aguas españolas a través de la creación de unos diques artificiales en los cuales se han fabricado unos bloques de viviendas de lujo. Y en segundo lugar, se está utilizando Gibraltar como taller de... Lo hemos denunciado en el programa. Bueno, y vamos a ver, pero como taller de reparaciones de los submarinos nucleares. Sí, pero esto empieza en tiempo de Alfonso XIII, cuando, utilizando el territorio, digamos, neutral, el espacio que no pertenece ni a Gran Bretaña ni a España, según los acuerdos y tal, hace Gran Bretaña, sin encomendarse a Dios ni al diablo, lo único que acaba de salir victoriosa de la Primera Guerra Mundial, el aeropuerto actual de Gibraltar. El aeropuerto gibraltareño no está en la roca, está en una zona neutral, que se acordó con España, que ahí no iba a haber nada y tal. Y después lo que dice Luis, los bloques de granito y de piedra que se han echado para ampliar los diques, se han traído de Málaga, con el acuerdo del señor Juanma Moreno y de todo tal. Porque aquí todo lo que Gran Bretaña hace en España, lamentablemente lo hace porque encuentra dentro de España gente que colabora con los intereses de Gran Bretaña. ¿Y eso es así? Ojo. Sí, pero perdona, Javier, al hilo de lo que tú estabas diciendo, es decir, a mí eso me establece una fotografía de dos mundos. Un mundo en el que tú decías, es decir, estamos todos controlados, el dinero digital, nada en efectivo y tal, y por otro mundo, descontrol absoluto. Es decir, el que pueden hacer lo que quieran, que son los de las élites. Es decir, que son los que nos imponen a los demás el yugo, la mordaza, es decir, que nos están metiendo en todos los sentidos, ¿no? Sí, pero por un lado está el ciudadano de a pie, el ciudadano común, donde estamos todos, y por otro lado están las élites que están por encima. Lo vemos también en el propio Ministerio de Hacienda, cómo funciona, ¿no? A nosotros nos amordazan una vez más con los impuestos, es decir, nos esclavizan con ellos, mientras que ellos parece que eso no rige para ellos. Paraíso el fiscal. principio de legalidad es para en la Andalucía. mayoría. Ellos tienen ahora mismo un paraíso fiscal en Andalucía que cuando entre a pleno rendimiento, pues será, pues eso, la puerta falsa donde Gran Bretaña sigue haciendo negocio en la Unión Europea sin pertenecer a la Unión Europea a costa de España.
Ojo, estoy al hilo con Víctor Quiles, que tenemos en el Congreso de los Diputados. Hoy se vota la reforma laboral de Félix Bolaños, al que acabamos de escuchar, y Santos Cerdán, por el momento, no ha ocupado su escaño. La duda está en saber si va a ir o no va a ir a votar la reforma laboral, de dicho, la reforma judicial. Lo que pasa es que aún así le sobrarían un par de escaños. Bueno, pero es revelador la ausencia. Sí. Ahora mismo no está en su escaño. No sabemos si va a ir o no, o tiene miedo a lo que salga. Veremos qué pasa. A mí lo de Gibraltar, lo que más me llama la atención es la consideración de acuerdo histórico que han puesto. Bueno, hombre, histórico es porque en los libros de historia va a salir, pero el volcán de Pompeya también fue histórico, ¿no? Pues, no tiene por qué ser bueno. Positivo. ¿Qué consecuencias puede tener eso y qué significa esta? Bueno, yo creo que se ha dicho con toda claridad. Para empezar, es enormemente chocante lo que apuntaba Óscar hace un momento, y lo había dicho tú mismo también, Javier. Es enormemente chocante que mientras están diciendo que no podemos compartir cuentas corrientes con nuestros hijos, resulta que estén dando carta libre a esto. O sea, bueno, y esto no puedes tener una cuenta con tu hijo porque pueden pensar que es una donación. Es una donación. Joder, me la da él a mí. Porque, igual, pues en mi caso, yo cuento. O sea, es algo verdaderamente increíble que le pasma a uno. Es decir, pero ¿cómo alguien puede razonar así, no? Bueno, pues porque tienen un fin prefijado y están disponiendo todo el aparataje de argumental e instrumental para llegar a ese fin, nada más. Y entonces te salen pues por el argumento que no, nos están diciendo que es por beneficiar a los 15.000 personas que, por cierto, trabajan en la verja porque no les hemos podido dar trabajo. Es que la versión que están dando, precisamente, la versión que están dando es esa. Es al revés. Dejando al margen la cuestión de la soberanía, como se decía hace un momento, y dejando al margen también la cuestión del contrabando y del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Es que aquí el problema está en que el gobierno español es público y notorio que no hace absolutamente nada, sino colaborar con todas estas cuestiones, que son cuestiones que están nutriendo, por otro lado, porque esto está todo interrelacionado, al Madén, a la corte de Mohamed VI, que a nuestro amable enemigo, iba a decir enemigo, no, por Dios, nuestro amable vecino del sur. Tal. Entonces, bueno, está todo absolutamente conectado. O sea, esto no se hace porque sí. La mayor parte de lo que sucede en Gibraltar es absoluta y perfectamente ilegal al respecto de nuestros criterios. Y eso, pues, por no hablar de la cuestión de la soberanía. Si es que todo está mal desde el principio, esa es la cuestión. Por tanto, es que ya no estamos en tiempo de parches. O sea, esto hay que darle una vuelta absoluta y hay que ir a algo parecido a una revolución sin que esto tenga la connotación de la algarada callejera, del incendio y de todas estas cosas. Pero hay que ir verdaderamente a una revolución, es decir, a un cambio en las relaciones de carácter jurídico, a un cambio en cuanto a la concepción de la soberanía, a un cambio en cuanto al papel de España en el mundo, a un cambio en cuanto sobre todo la relación que tiene que tener el poder político con los otros poderes y con la sociedad. O sea, todo esto hay que cambiarlo de arriba abajo. Nos hacen creer cosas como que esto es histórico, lo de Gibraltar, nos hace creer cosas como que esto es beneficioso para España. Es decir, es que no es que Gibraltar vaya a ser español, es que España va a ser gibraltareño, porque están compitiendo en unas condiciones que son insostenibles para el resto. Es lo mismo que sucede con los productos que importamos de Egipto, de Marruecos, de Suazilandia, tal. Claro, es que no podemos competir con eso. Y en el caso de lo que es un paraíso fiscal, es que si esto se abre, tampoco vamos a poder competir con eso. Pero es que a medio o largo plazo, lo grave del asunto, en mi opinión, es que el tema de la soberanía se está dejando en un limbo. Y entonces ese limbo, al final, se va a convertir Gibraltar de una colonia que es en un pequeño paraíso fiscal autónoma e independiente. Sí, pero no formalmente. El impuesto de sociedades ahí es del 10%. ¿Cómo vas a competir cuando en España, en el mejor de los casos, hablamos del 35%? Claro. Empresas extranjeras que se radican en Gibraltar no pagan nada, porque llaman a la inversión extranjera. Claro, va a ser una puñetera locura. Y ya no tiene ni un tío que te coja el pasaporte ni un control de la gente que pase. Es acojonante. Pues es un gobierno que le está haciendo la guerra a su pueblo. Un gobierno que le está haciendo la guerra a su país. Y le dice que puede subir encima. Claro, pues es que es evidente, el que no quiera verlo, pues en fin, por razones de fanatismo ideológico y tal, pero no hay ninguna otra razón. Entonces, por eso decía antes la importancia de los medios de comunicación, porque si verdaderamente estos medios dejan de amplificar el mensaje del gobierno y lo censuran de verdad, y lo censuran en el sentido de que lo critican y lo fustigan, si lo hacen de verdad, esto no se puede sostener, porque lo que están haciendo es poner una especie de cristal, de lupa, a través del cual lo vemos de otro color, pero si retiras ese cristal o esa lupa teñido de color ámbar o lo que tú quieras, o rosa, ¿verdad? Y lo ves de frente y ves lo que está pasando sin esa mediación de este tipo de comunicadores,
pues se te cae el alma a los pies, Claro. porque esto es una maldita ruina. Y lo de Gibraltar es el remate y la culminación de un proceso de degeneración absoluta Esto del ser además, nacional. esto además que estamos diciendo, yo creo que viene a complementar la denuncia que ha habido de la Asociación de Diplomáticos Españoles señalando que el empeño del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, en centralizar toda la política exterior de España en la aprobación en la Unión Europea de las lenguas locales y de crear una ley que realmente cuestiona no los intereses, sino las competencias de la política exterior española al asignarle a la Generalidad unos presupuestos y unas acciones exteriores que compiten con la representación española. Y entonces la Asociación de Diplomáticos Españoles ha denunciado al ministro Álvarez y al gobierno español de que esto se está produciendo Claro. con grave deterioro, no solamente de la competencia al haber una rivalidad, sino del prestigio de España como nación en el exterior. Sí, es que aunque sea a nivel anecdótico, ya hemos asistido la semana pasada a un partido, a un evento deportivo en el que se han enfrentado España y Euskadi. Sí, es más que una Sí. anécdota. Es decir, La pelota vasca. El que Sí, sí. Y dicen, no, bueno, esto es anecdótico. No, el que desconoce el valor de lo simbólico para el ser humano lo ignora todo de la antropología. O sea, es esencial y decisivo. Ya se ha producido. Y esto es enormemente grave y lleva al hilo también de lo que comentaba Diego hace un momento. Es ese tipo de cosas nos están deshaciendo como nación. Son a su vez el reflejo del hecho de que la nación está deshecha porque, repito, el gobierno le está haciendo la guerra a la nación. Ayer lo decía Rufián. Sí. Ayer Rufián hablaba de que estamos en guerra y le estaba mandando el mensaje al PSOE. Estamos en guerra. Efectivamente, están en guerra contra España, están en guerra contra la libertad y están en guerra contra el Estado de Derecho. Y más vale- Están en guerra. y más vale que sepamos- Espabilemos y démonos cuenta de que eso está sucediendo y de que es extremadamente grave lo que está pasando. Hay que recordar, perdón un momento, hay que recordar siempre la frase de Otegi diciendo nuestro objetivo es la independencia y para alcanzarlo es preciso destruir a España. Así es. Claro, pero es evidente, ellos no han negado lo que son lo que son. No, Es decir, no. La cuestión es que cómo es la España que nos está dejando esta gente, ¿no? Es decir, porque decimos, bueno, ¿va a caer ahora o no? ¿Va a caer dentro de 2 años? Ya veremos. Hombre, es que te Ya digo- veremos porque el amaño electoral está también ahí y no podemos soslayarlo. Es decir, pero ¿cómo va a ser el país que nos deja esta gente? Es decir, ¿cómo va a ser el comportamiento de toda esta chusma separatista? Es decir, no se van a callar, Pues van a sí. quemar las calles. Sí, Es sí. decir, ahí lo que se requiere efectivamente es un gobierno que tenga la solidez, la personalidad y sobre todo el objetivo del bien común para aplastar esas rebeliones, porque la va a haber. O sea, lo que viene es duro, ¿eh? Lo que Si viene nos es duro, ganan, incluso estamos en la mejor perdidos. hipótesis que cayó el Entonces Sánchez. lo que hay que hacer, como en toda guerra, que ha declarado Rufián, la ha No, puesto... la declaró hace tiempo. Sí, ya lo sé. Y antes Otegi. Pero en las guerras, el principal objetivo no es ideológico. El principal objetivo es ganar la guerra. Luis, digo, Hombre, vamos a ver, el futuro que viene es malo, pero más que el futuro en sí, que también es preocupante, es la actitud de los españoles. ¿Cuál va a ser la actitud de los españoles? ¿Los españoles como sociedad van a saber o van a querer hacer frente a la recomposición de la nación? Yo sinceramente lo digo, soy muy pesimista. Tengo dudas muy serias de que los españoles sepan ser protagonistas de un momento histórico determinado de recomponer la nación española. Pues los españoles, cuando se les convoca en Colón, se les convoca en la Plaza de España, ayer se les convoca delante de los juzgados, acuden. Lo que falta en España es un liderazgo. Lo que falta en España es que la gente se olvide, los líderes políticos se olviden de sus egos personales y realmente inicien un movimiento de regeneración nacional. Sí, lo que pasa es que esa regeneración, Diego, no puede venir por parte de los que han contribuido a su degeneración. Pues alguien que salga por ahí. Es que esa es la cuestión. Mira, lo que decías de Otegi me parece importantísimo. Sí. Porque lo que dice Otegi nos
ilustra perfectamente el porqué de su apoyo al gobierno y el porqué del entendimiento con el gobierno. Lo que dice Otegi no es... es necesario una España destruida para que el País Vasco sea independiente, para que Euskadi, como dicen, sea independiente. No, es decir, él no está pensando en la destrucción de España a consecuencia de una proclamación de independencia del País Vasco, que efectivamente destruiría España. Tiene que hacerlo antes. No, claro, no. Tiene que hacerlo a través de un proceso general de balcanización de España. Claro, es decir, no de una declaración unilateral de independencia, como en el caso de Cataluña, por eso que lo ha hecho antes. al margen de todo lo demás. La balcanización viene primero y después lo él demás. entiende perfectamente que tiene que haber un proceso general. Y en ese proceso general todo se deshará. España se deshará a través de esa balcanización. Ese es el proyecto de Bildu. Pero es que ese es el proyecto del PSOE. Claro, porque además hay un factor que hay que tener en cuenta y vuelvo otra vez a hablar del jefe del Estado. Yo me malicio que al jefe del Estado, esta gente que busca el secesionismo, la balcanización de España, le han convencido que no se preocupe usted, que aunque España sea federal o confederal, usted va a seguir siendo rey de esa confederación. Lo cual, si eso ha pasado así, y si eso es así, bueno, demuestra por una parte que el rey es idiota. Porque lo que es evidente es que el rey funcionará mientras funcione la Constitución, no después. Bueno, Jorge Bestringe y yo hemos tenido alguna conversación sobre ese tema y él sostiene, y lo ha hecho públicamente, que al final los Borbones siempre van a estar ahí. O sea, no este rey o el anterior, sino la familia de los Borbones, ¿no? Es decir, pero de lo que estamos hablando aquí, si lo veis, es de un cambio de régimen, porque tú hablabas, Fernando, de los cambios de relaciones. Es que esto ya no se sostiene. Es decir, no se sostiene. A eso me refería con el marco que nos está dejando esta gente, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar dentro de 3-4 años? ¿Vamos a seguir en lo mismo, en el bipartidismo, en decir que ya se ha ido Sánchez y entonces hay que recuperar a ese partido socialista bueno y tal? Es que ya no se sostiene. El problema ya no son los españoles, es el propio régimen que sostiene la convivencia de los españoles. El régimen cambió el 2004, para bien o para mal, lo hemos dicho muchas veces. Esto no se puede cargar en la nómina del 78, sino como consecuencia, pero no es régimen del 78, fue la entrada, la irrupción de Zapatero, fueron los trenes de Atocha los que produjeron un cambio de régimen y visto desde el punto de vista histórico, de verdad que estoy absolutamente convencido de que es así. A su vez, esta que es la segunda parte de ese régimen, por decirlo así, o la degeneración de ese régimen, está a su vez degenerando. Sucedió en la época de la Restauración, por ejemplo. La Restauración tuvo una primera parte, el reinado hasta el comienzo del reinado, por no alargarlo, de Alfonso XIII y los comienzos del propio reinado, pero luego entró en una deriva, sobre todo a partir de la Semana Trágica de 1909, en una deriva de degeneración del propio régimen que trató de ser corregida temporalmente por Primo de Rivera y al final, terminó como terminó, dio lugar a lo que dio lugar y ya lo sabemos, la Segunda República, la Guerra Civil, etcétera. Bueno, pero fue producto de la degeneración del régimen. Y esto es ya otro régimen que ha conservado la apariencia de ser el mismo, porque las instituciones aparentemente son las mismas, pues seguimos con 350 diputados, con una monarquía, con no sé qué, con la Poder Judicial, igual, pero todo eso ya no se parece nada a lo que era, ni siquiera los diputados, que para nuestra desgracia tienen una altura infinitamente menor que los de hace 30 o 40 años. Y es un hecho. Y lo mismo podríamos decir del resto de instituciones, incluyendo la jefatura del Estado. Entonces, estamos en otra época y en otro momento. Y ese momento está también agonizando, a mi juicio. Esto puede terminar con un final de gobierno o puede terminar con un final de gobierno, esta etapa, la que estamos en estos días, en este momento, que sea prorrogado por un Feijóo que no va a servir absolutamente para nada, pero que probablemente es necesario para servir de puente hacia la llegada de otro régimen. Y ahí es donde se va a jugar la partida de verdad. Eso que va a venir después, ¿quién lo va a pilotar y quién lo va a dirigir? Es que, vamos a ver, yo aprovecharía lo que está, de una cosa nefasta como la situación que estamos hoy viviendo, tenemos que intentar sacar algo positivo. Con lo cual, no basta con echar a Sánchez, hay que ir ya mucho más lejos, hay que ir a que esto no se vuelva a repetir. Es decir, estamos ahora mismo a un tris de un modelo autoritario en manos del partido más criminal y corrupto que ha habido a lo largo de la historia de España, que es el PSOE. Con lo cual, te digo, salvar ahora el PSOE, que es lo que va a pretender hacer el Partido Popular, como lo intentó el pasado viernes, sentándose a negociar en la mesa a negociar nada, el circo esto en la mesa de presidentes autonómicos, intentando dar sensación la mesa de los pinganillos. De los pinganillos, intentando dar sensación de Estado, porque se llaman a sí mismos un partido de Estado, sería un error. El choque
Ya que hemos llegado a este punto, tiene que ser frontal. Hay que acabar con ellos. De verdad te lo digo, no vale un relevo, no vale un Paje, no vale un Felipe, no vale. No, hay que pisar el acelerador si queremos salvar ya, no el país, que es lo más importante posiblemente. Hablo de la libertad y de nuestras propias vidas. Están dispuestos absolutamente a todo, ¿eh? Por A eso todo. el que venga tiene que acometer de verdad una labor de limpieza absolutamente a fondo, hasta los últimos extremos, con lanzallamas, con Zotal. O sea, hay que sacar a toda esa gente que está metida ahí en todas partes, en todos los organismos sociales, empezando por los medios de comunicación, por lo menos por los públicos, y además en los privados se puede hacer mucho, que ellos lo hacen, ellos lo hacen. Se puede hacer mucho a través de muchos instrumentos y tal. Hay que limpiar España de eso, porque además España, ya al margen de todo, es que la sociedad está encanallada. Es que hay una cantidad de gentuza, de chusma, de mala gente, expresándose en los medios continuamente, deseándole lo peor a los españoles, o sea, pero de una manera verdaderamente terrible. Es que estamos en manos de los enemigos de la nación, no ya en términos políticos, que por descontado, incluso en términos sociales. Es aquello que decía Errejón y que ha recordado muchas veces Óscar, acerca de que tienen que enquistarse en los organismos sociales para que cuando pase el tiempo de los otros, ellos puedan volver a retomar las cosas en el punto en el que lo dejaron 4 u 8 años atrás. Esto no se puede volver a producir, y mucho me temo que con la bubilla esta de Feijóo esto no va a cambiar sustancialmente. No obstante, creo que es necesario, no digo deseable, entiéndase, lo digo en términos de procesos históricos, creo que es necesario que pase Feijóo, sobre todo para que se verifique que lo que se pretende alternativa no lo es simplemente alternancia. Y probablemente solo a partir de ahí los españoles de verdad espabilen y se den cuenta de que hay que ir hacia otra cosa, hacia otro régimen y hacia un horizonte completamente nuevo, porque es que esto no se sostiene ni política ni socialmente, con una sociedad que no tiene futuro por ningún concepto. Los jóvenes, los viejos, estamos ahora en un poco menos que en una guerra generacional que se está atizando desde muchas instancias y así sucesivamente. Bueno. Y una guerra étnica, es decir, no olvidemos que están entrando 400.000 inmigrantes al año, y que eso también configura la fisonomía del país. Sin duda, claro. Es decir, a ver, Santos Cerdán acaba de llegar al Congreso de los Diputados, digo como última hora, con cara compungido, y que no va a hablar hasta que no conozcamos el informe. Ahora empezamos a entender, empezamos a entender por qué querían cargarse antes de que llegara esta fecha, o quizás porque ahora están dando prisa de sacar ese informe, por qué querían deslegitimar a la UCO. Yo creo que temían lo que vamos a conocer presumiblemente hoy, y ese era el objetivo de intentar cargarse a la UCO desde dentro de la casa, porque os recuerdo que la directora general de la Guardia Civil se reunió con Leire Díaz, y no precisamente para ver cómo salvaban a la Guardia Civil. Y aún así ahí está el UCO, porque ¿dónde está la UDEF? Es decir, con todo el respeto a todos esos policías que efectivamente tienen una vocación, ¿dónde está la Policía Nacional? Está desaparecida. O sea, que hay que subrayar el papel que está desarrollando la UCO, que tiene unas presiones tremendas, unos chantajes incluso dentro de la propia UCO, y ahí estamos. Pero vamos a ver, hay un silencio horrible de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, me parece que se llama, y también otro silencio, el teniente general jefe del DAO, ¿vale? Es decir, aquí en España la corrupción está unida al no asumir la responsabilidad del mando. El que ejerce el mando tiene que ejercer la responsabilidad. Lo que no es de recibo es que los superiores directos de una unidad, como es el DAO, sobre la UCO y como es la directora general de la Guardia Civil, su silencio lo que parece, o lo que yo interpreto, como que es colaboración o complicidad para ir contra la propia unidad que tienen bajo sus órdenes. Claro. Pero es que lo que sostiene el UCO es su autonomía dentro de la Guardia Civil, que tiene una más que razonable autonomía. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo soy militar y sé que cuando a una unidad se le da autonomía hasta cierto punto. Es decir, es una autonomía de ejecución operativa. Pero, claro, esa autonomía no te aísla de la responsabilidad del mando y del subordinado, digamos, a los objetivos que sean. Entonces, evidentemente que no hay que confundir la autonomía operativa que tiene la UCO con que la UCO es una unidad que depende
de quien depende. Claro. Igual yo cuando era capitán mandaba una unidad independiente y autónoma operativamente, pero evidentemente dentro de unos márgenes estratégicos de operatividad. Entonces, claro, Bien, mi pero- autonomía no me hacía ser una isla jurídica. Bien, es decir, Vale. yo evidentemente no soy militar y me di cuenta de ello cuando hice la mili que no era mi vocación. Porque yo iba para jurídico militar, pero dije, no. Es decir, pero es evidente que si tú tienes una cierta autonomía y por supuesto aún así tienes una obediencia de mando, como es el caso, es decir, pero entiendes que los que están arriba, los que están por encima de ti, son los que tú estás intentando delatar, es decir, de alguna manera, es decir, estás sacando sus trapos sucios, pues evidentemente tú tiras para adelante. Y creo yo que puede ser un escándalo que dentro de la Guardia Civil, es decir, ese mando operativo se ha destituido, creo yo. Desde fuera. Pues bueno, evidentemente toda destitución o todo cese significa un movimiento de fichas y puede significar un escándalo o lo que Ahora sea, sería o escandaloso. lo que sea, pero lo que es cierto es que el que ejerce el mando, incido, para ejercerlo tiene que tener capacidad y responsabilidad. Y la responsabilidad tiene unas obligaciones tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Es decir, lo que no es de recibo es que mañana, si sigue adelante el procesamiento del fiscal general del Estado, él va a seguir con su sueldo y con su puesto, y su subordinada, que obedecía órdenes, porque resulta que ella sí entra en el estatuto del fiscal, va a estar pillada y queda suspendida de empleo y sueldo. Y el jefe que le mandaba no. Y entonces, es impresionante. Y entonces eso que sucede de don Albarone con la fiscal jefe de Madrid, sucede con Pedro Sánchez y Albarone. Claro. O sea, es la cadena de irresponsabilidad desde la cúspide hacia abajo. Pues ese es el tema. Oye, tengo algunos mensajes, si me permitís, ya tenemos que ir acabando. A ver, tengo algunos mensajes que nos han ido dejando. Fue el propio PSOE el que acabó con la legalidad de su segunda república y ahora vuelven a hacer lo mismo con su constitución. Buenos días, soy Fiseando. Voy camino de Murcia a Madrid con el mejor compañero de viaje, Informa Radio, Javier García en la boca del lobo. Muy bien, buen viaje y mucho cuidado con el coche, no nos despistemos. Buenos días, me gustaría saber qué gana una mujer futbolista en la selección, más que nada para comparar salarios entre Primera Federación, donde hay más público que en cualquier partido de mujeres también. Buenos días, Miguel Jiménez Polonio nos dice que lo mejor que hay en Gibraltar sean los monos excelto, pero son socialistas de Pedro Sánchez porque roban más meriendas que el oso yogi. Eso también es. Vizcainito, ¿sabemos si le parece bien al califa del Atlas, el gatito del Atlas, el acuerdo de Gibraltar? Porque según los berberiscos, España es suya, tendría que opinar igual, se enfadan. Mira, esa reflexión también sería buena. Oye, y nos quedan 3-4 minutos y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer resumen de lo que aquí habéis comentado hoy. Digo, estamos en una situación límite. Fernando, tú crees que, como habéis dicho, estamos ante un nuevo cambio de ciclo. El régimen del 78 posiblemente murió en el 2004. Esto ha sido una evolución de aquello, pero yo sinceramente veo síntomas de agotamiento. ¿Qué es lo que pasa? Estamos ahora en un momento crucial. ¿Hacia dónde queremos ir? O salvamos esto, con lo cual es una involución, o definitivamente cortamos con todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que se abre en el horizonte es la posibilidad de un cambio de verdad sustancial. Yo creo que hay una parte de españoles que además vienen, sobre todo por razones biológicas de edad, sin ninguna mochila de complejos. No tienen, en fin, en sus cabezas no resuenan los ecos de las palabras policía, de las palabras vergonzantes. Todo esto les da absolutamente igual. Yo creo que hay muchos síntomas de que el pueblo español está absolutamente harto en una proporción grande. Las encuestas, bueno, salvo lo del CIS, que nos lo tenemos que tomar de otra manera, las encuestas están marcando de una manera muy evidente ese cambio en la opinión pública. La gente, aunque sea por acumulación, está ya harta de tantos episodios, de tanta corrupción que apuntan de una manera tan decidida al presidente de gobierno.
Y creo que es el momento de verdad de que, sin tomarlo con, digamos, en un sentido de excesiva urgencia, porque no va a ser así, pero creo que estamos en el comienzo de lo que puede desembocar, creo que con cierta facilidad, en serio, en un cambio de régimen. Todo eso acompañado además por un cuestionamiento de la Unión Europea que se está produciendo en este momento y tal, que acompaña bien en ese sentido histórico los cambios que puedan tener lugar en España. Yo creo, quiero y confío de verdad en que toda esta podredumbre se le pueda dar la vuelta en el sentido moral, político, social, institucional, y que volvamos a tener España, porque es lo menos que podemos hacer para honrar nuestra historia y lo que somos. Pues cierto, hoy se cumple 40 años de nuestro ingreso en la Comunidad Europea, que no es la Unión Europea, que también nos volvieron a engañar. Bueno, sí, estoy de acuerdo, por eso comentaba antes del cambio de régimen. Me parece una necesidad vital. Es decir, yo anticipo tiempos de violencia, es decir, cuando pierda Sánchez, porque evidentemente los separatistas están muy cómodos y saben de la debilidad de un Partido Popular. Es decir, mira Trump, Óscar, lo que ahí le están liando. Ahí está. Es decir, eso va a ser inevitable. Yo anticipo tiempo de violencia, por eso digo, hay que tener la firmeza de ánimo para seguirlo, porque hemos estado hablando de Tory y es que para mí, creo que no soy sospechoso, es decir, Bildu es el partido que tiene más claro dónde quiere ir, qué es lo que hay que hacer y sobre todo es el que mejor gestiona la estrategia ahora mismo, sí, ¿no? Es decir, entonces necesitamos unos liderazgos, unas formaciones y unas personalidades tan fuertes como las que, por ejemplo, vemos en el enemigo. Es decir, y eso es clave, porque esa firmeza de ánimo que exige el tiempo que viene es lo que a mí me genera dudas. La tenemos, sobre todo por Óscar, lo que la tenemos. A ver, Diego Camacho y Luis Sánchez Movián, tenéis un 15 segundos. Bueno, como es tan poco tiempo, ante los muros, puentes, y ante el odio, colaboración. Pero los españoles sí que somos capaces de revertir la situación y de vencer. Lo que hay que hacer de entrada es estar uno consciente de que puede hacerlo. Y vamos a ver, no hay nada más que ver nuestra historia para atrás y no hay que desesperarse. España ha pasado por momentos mucho más complicados del que estamos viviendo ahora. Y hay que ponerse únicamente las pilas y poner como principio el Estado de Derecho, la libertad y sencillamente pues el funcionar dentro de una libertad social y del imperio de la ley, porque no hay libertad si la ley no es la que manda. Mira, permíteme antes de que hables, Luis, es decir, porque me está recordando tus palabras, Diego, a Julián Marías, en Ser Español. Él recuerdo que decía que nadie se ha jugado más fácilmente la vida que el español es asimilable a un melocotón, que es un producto muy corrompible, pero que tiene en el centro un hueso duro, incorruptible. Y cuando es necesario sacarlo, sale a flote. Es decir, yo espero que este sea el momento de sacar, una vez que la fruta está corrompida, ese hueso duro que tenemos dentro. Y qué buenos están los melocotones. Estamos en una clara situación de emergencia nacional y yo creo que la primera clave de, efectivamente, si somos capaces de revertir la situación e iniciar el camino hacia un nuevo régimen o a regenerar el actual régimen, va a ser el primer congreso, el próximo congreso del Partido Popular. Vamos a ver en ese cambio que dice Feijóo que va a hacer, quiénes van a ser los nuevos miembros del Comité Ejecutivo, y ahí tendremos la clave. No, si ya lo viste el otro día, Luis. No, si lo ha dicho él, que él apuesta por el modelo Moreno-Bonilla, no por el modelo. Claro. Ahí no hay sorpresas. Pero no va a venir a ninguno de los miembros. Moreno-Bonilla y Carlos Pero a Mazón, partir de ahí veremos si somos capaces de llegar a esa regeneración o no. Yo, desde luego, soy bastante escéptico en el tema. Lo dejamos aquí. Ser moderadamente buenos y ir por la sombra. Un abrazo a todos vosotros. Igualmente, y que lo pase usted muy bien en aquellas tierras asiáticas. Me han dicho que en Vietnam hay una modalidad gastronómica que es el gusano con gabardina. Joder, pues menos mal que no voy a ver. Debes probar, ¿eh? Sí. Traernos una ración a tu vuelta, Javier. No, que traigan Saltamontes ensartados. Otra cosa. Nos vamos.